Hoy es lunes 29 de marzo y esto es Jaque Mate. Pues damos la bienvenida esta semana, una más en este programa de Jaque Mate. Ya estamos en Semana Santa con el cambio de hora de lleno en la primavera y es una semana bastante cargadita, es una semana de polémica sobre todo, polémica electoral aquí en España, como no la Comunidad de Madrid, que empieza ya más cerquita, más pronto que tarde empezará la campaña electoral, pero esta precampaña la verdad es que está dando bastante mucho que hablar. Muchos cambios en muchos partidos. Tenemos al caso de Pablo Iglesias, de Toni Cantó, las listas de Ayuso con esos nombres provenientes de Ciudadanos y el PSOE que está llenando sus listas con altos cargos de la administración. También lío electoral en Israel, donde tiene pinta de que pueden acabar en quintas elecciones en 2 años, para que luego nos quedemos aquí de cómo llevamos el tema electoral. Es también una semana que profundiza en el eterno conflicto entre la economía y la salud, como siempre, como el último año. Es el lío de las restricciones que entran, que salen, que se ponen, que no se ponen, que si se abre la economía o que si se cierra la salud. Y eso que se lo digan a Merkel, que anunció las medidas más extremas un día en plena madrugada y al día siguiente se tuvo que retractar. Y lo mismo ocurre con las vacunas, las que llegan, las que no llegan, las que pueden llegar, como es el caso de la rusa, Sputnik, que podría llegar a Europa en las próximas semanas. Y la madre del cordero, la gran polémica toda, el problema de cuando se infantiliza y se convierte en un espectáculo los problemas reales, algo tan importante como la violencia de género. El problema, pues convertir en un posible caso de violencia de género, en maltrato, en apenas un par de trending topics, en algo que discutir en la barra del bar entre gritos, con gente que se pone uno a favor, otros en contra y discuten pues como otro espectáculo más, que es lo que se ha convertido la vida en este país, por desgracia, en la televisión, como si fuera todo un juego. Lo que no ha sido un juego es lo que es esta semana en lo que se refiere a los deportes, tanto en esa selección que parece que quiere pero no puede, que no termina de arrancar, que no consigue esos resultados y como no, esa entrevista de la que no lo haremos hoy, pero hablaremos el próximo día, esa entrevista al médico Eufemiano Fuentes, recientemente jubilado, y que la verdad es que ha dado muchísimo que hablar en el tema del deporte, el tema del dopaje, siempre en la sombra. Este lunes tenemos también noticias desde la misma calle, y es que hemos salido a hablar con los protagonistas directamente, porque hemos estado en la manifestación de Astea, una asociación de turismo, una asociación de agencias de viaje que tuvo el otro día una manifestación en el Parlamento de Andalucía para reclamar ayudas que lleguen ya, ayudas efectivas, que no sean promesas sino hechos y que sea algo específico para ellos con toda la problemática que están sufriendo a causa de la pandemia. A todo esto no podemos olvidar que hay que sumar, por supuesto, el caso de la caja B del PP que se está jugando actualmente y que ha sentado como testigos a dos expresidentes de este gobierno y a la publicación en el BOE del patrimonio de los integrantes del gobierno, algo que ha suscitado quizás más noticias de la que debería o no y que siempre, desde luego, no está de más saber en todo esto bueno que es la transparencia, algo tan necesario hoy en día. Así que una semanita bastante cargada, con mucha actualidad, con muchos deportes y sin más dilación, empezamos. Y estamos aquí una semana más, como siempre, en una sección de crítica, como cada lunes, y como siempre también con Ángela León. Ángela, bienvenida, otra vez. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, pues esta semanita la verdad es que ha venido cargadita de actualidad y bueno, empezamos por una de las últimas noticias y es que en Cataluña las elecciones pues sigue en vilo y es que Aragonés ha fracasado en su investidura y no ha conseguido superar esa primera votación debido a la abstención de Junts per Cat. ¿Cómo ves tu situación, Ángela? ¿Crees que se va a resolver rápidamente? Hombre, pues la verdad que lo que ha sucedido en este primer embate de las elecciones deja un poco el independentismo un poco en la cuerda floja, ¿no? Porque ya cuando se celebraron este pasado 14 de febrero las elecciones, pues se pronosticaba un mayor compromiso de las fuerzas independentistas que al final
pues a día de hoy parece insuficiente. Veremos a ver qué es lo que ocurre el próximo martes 30, que habrá ese segundo intento por parte de Esquerra de llegar a ser el dueño y señor del Parlamento con Pere Aragonés. Claro, porque además Esquerra hizo un pacto, la verdad es que muy rápido con la CUP, después también está intentando atrayendo a En Común Podem, pero en cambio con Junts per Cat parece que la relación está un poco más fría, a pesar de haber conseguido la presidencia del Parlamento. Las dos formaciones parecen enfrentadas. Está Junts per Cat, digamos, rechazándolo en parte porque no ha querido perder esa primera posición en el independentismo catalán. Pues probablemente sea una cuestión de egos, ¿no? Dentro de lo que el movimiento independentista. Ya hemos visto que en sus programas electorales, pues bueno, el mensaje era casi unívoco, pero había diferencias importantes como el objetivo primordial del independentismo, que es la independencia, ¿no? O bien por una vía unilateral, como ya se hizo aquel 1 de octubre, de manera simbólica, evidentemente, o llevando ya un proceso, digamos, normal y lógico con el gobierno central, con el presidente del gobierno y demás, y llegar a un acuerdo para resolver este conflicto, que ya, bueno, cuando Pere Aragonés salió a hablar del éxito y del resultado de las elecciones, pues bueno, llamando un mensaje claro a Pedro Sánchez diciendo que ya era hora de resolver el conflicto democráticamente. Parece ser que estas rencillas todavía siguen digamos, en el interior del independentismo. Y venga, una apuesta para la segunda vuelta. ¿Crees que sí va a conseguir ser investido o volverá a fracasar? Hombre, la verdad que tienen pues muy poco tiempo para conseguir esa mayoría. El martes 30 entrarán, o sea, marcará un proceso que puede dilatarse mucho en el tiempo. Están a 2 meses para evitar un adelanto electoral, algo que nunca se ha producido, perdón, un adelanto electoral, una repetición de las elecciones, ¿no? Algo que nunca se ha producido en Cataluña. Yo entiendo que podrían llegar a un acuerdo, pero que va a estar complicado. Desde luego que sí, porque además la CUP resulta ser determinante en toda esta ecuación. Sí, desde luego sería además una gran derrota para el independentismo no conseguir un pacto y tener que volver otra vez a elecciones, seguramente con un gran desgaste, porque además incluso seguirían otra vez otras elecciones en tiempos de pandemia, con lo crítico que eso fue y lo problemático también que fue a nivel, aunque sea de imagen de los partidos, ¿no? Hombre, la verdad que sería darle una base importante a las fuerzas constitucionalistas, ¿no? Porque al final sería como darle la razón de que realmente no hay movimiento unívoco y que el mensaje, pues bueno, como he dicho antes, ¿no? Siguen un mismo objetivo, pero los caminos son divergentes. La verdad que yo no me esperaba esta dificultad digamos, de conjunción del independentismo, porque entendía que estaban bastante solapados, ¿no? Que iban, digamos, una misma dirección, precisamente para evitar el cansancio del ciudadano y del votante, que en estas elecciones se ha enfrentado también a una circunstancia especial como es la de la pandemia. La verdad que tienen ahora mismo una oportunidad importante para ver hasta qué punto el independentismo puede tener un futuro, porque si no, como ya digo, le darían la razón a aquellas fuerzas que, como PP, Ciudadanos, que en estas elecciones han fracasado, pero que entrarían en esta nueva, si se repitiera otra jornada electoral, les daría, digamos, como un nuevo impulso, y veríamos a ver qué es lo que ocurriría, ¿no? Efectivamente, y de unas elecciones que ya fueron a otras que van a ser, tenemos que hablar también de la Comunidad de Madrid. Y es que, bueno, ha habido bastantes anuncios, entre ellos, por ejemplo, Toni Cantó, el antiguo portavoz ciudadano en la Comunidad Valenciana, se ha pasado al PP, finalmente, tras negar esa voluntad, lo ha hecho y irá como número 5 en la lista de Díaz Ayuso. Y no va solo, porque además también se ha anunciado, decía El Mundo, que los antiguos diputados ciudadanos Sergio Bracero y Marta Barbán también van a ir en ese lista de Ayuso. ¿Está ocurriendo una especie de OPA agresiva del PP a Ciudadanos en esta pre-campaña, Ángela? Pues probablemente estemos en este escenario, Antonio, porque se está viendo movimientos por parte del PP, por parte de PSOE también, que ya hemos visto cómo ha incluido
en sus filas a personajes como la presidenta del Consejo Superior de Deporte. Digamos que se está moviendo un poco el tablero para atraer, digamos, a ese votante o ciudadano, digamos, que está un poco perdido porque, digamos, que estas semanas han sido de un cataclismo total. El caso de Tony Cantó es especialmente llamativo porque en su momento, cuando ya se desvinculó de Ciudadanos, dijo que poco menos que estaba decepcionado con la política, pero sin embargo, al tiempo no ha dudado en afiliarse en un partido que supuestamente no tiene nada que ver al que pertenecía. Por lo tanto, estamos viendo que evidentemente el transfugismo es un fenómeno que se está repitiendo, sobre todo entre PP y Ciudadanos, pero que todo se está moviendo, digamos, en una dirección. Pablo Iglesias se ha movido ya para Madrid, la presidenta del Consejo Superior de Deportes también. En fin, veremos a ver qué es lo que sucede, porque al final el que decide es el ciudadano y no el político que se mueve de un partido a otro como si fuera un partido de fútbol. Sí, con estamos hablando de, por un lado, de Hannah Hayul, la que era secretaria de Estado de Migraciones, que va a ir a como número 2 con Gabilondo, y también de Irene Lozano, la que era hasta ahora secretaria de Estado de Deportes. También, bueno, en el caso de Tony Cantó, hay que recordar que la hemeroteca no perdona, y de hecho ya se han recordado en varios medios el hecho de que su discurso al salir de Ciudadanos ahora, respecto al en su día cuando salió de UPyD antes de entrar en Ciudadanos, pues fueron muy parecidos, de un desencanto con un partido que según él había perdido el rumbo y que preguntado si iba a elegir, pues el partido en el que al final entró, dijo que él lo que quería era dedicarse pues a su trabajo, al teatro, etcétera, etcétera, ser actor otra vez. Con lo cual, la verdad que creo que quizás deja un mensaje un poquito pesimista de cara a la política, que otra vez igual de ese mismo discurso prácticamente calcado y vuelve a hacer otra vez lo mismo, que es lo contrario de lo que dijo unos días antes. Mencionabas también, bueno, Pablo Iglesias, que el candidato también para la Comunidad de Madrid, que ha vuelto a ser noticia junto al resto del gobierno porque se ha publicado la lista de patrimonio de cada uno y bueno, algunos medios han señalado que ha subido su patrimonio en estos años en el gobierno y en política. ¿Realmente un político es raro que un político tenga dinero en el banco, Ángela? A ver, efectivamente, cuando ha salido la noticia en todos los medios, que efectivamente también ha sido bastante polémica, porque bueno, parece ser que como que se presta demasiada atención a unos y no a otros, ¿no? Paralelamente creo que se está dando más importancia a estos datos que han trascendido en los medios, que por ejemplo Luis Bárcenas, que sigue decapitando cabezas que supuestamente participaron en la trama Gürtel. Pero bueno, tampoco es una cosa que sorprende. Evidentemente un político siempre va a tener su sueldo, nos parezca mejor, peor, justo y injusto. Quizás en el juicio de valor pues entre un poco también el tema de la razón política y de, digamos, de dónde vengan. Evidentemente se sabía perfectamente que Pablo Iglesias y junto con Irene Montero iban a ser los más perseguidos en este sentido y los más cuestionados, pero a mí tampoco me llama excesivamente la atención, no es algo que me sorprenda porque evidentemente un cargo público, un cargo político va a tener una cuantía importante en el banco y el que espere que eso no es así, creo que vive en un mundo paralelo. Otra cosa es que nos parezca excesivo o no en función de cómo esté desempeñando su papel como funcionario. Pero evidentemente esto es una realidad muy común, no solamente en España, sino en todos los países, la verdad. Sí, también es curiosa esa diferencia entre un ministro y otro, porque también, obviamente, ante este tipo de documentos, pues surgen las comparaciones, ¿no? Tenemos desde el ministro Castel, que es el que más patrimonio tiene, por encima de los 4 millones, y en la cola tenemos, por ejemplo, a la nueva vicepresidenta, Yolanda Díaz, que prácticamente en el banco apenas tiene 7.000 euros, que es una diferencia, la verdad, es que abismal. En el caso de lo que estamos comentando, por ejemplo, pues de Pablo Iglesias y Montero, Pablo Iglesias tendría alrededor de un medio millón, dividido básicamente entre más de 230.000 en bienes inmuebles, unos 100.000 en el banco y el resto pues en planes de pensiones, seguro de vida y o demás bienes. Mientras que por su parte Irene Montero tendría algo más, ya que tendría mayor patrimonio en cuanto a bienes inmuebles, serían 335.000 y en total pues sería a los 600 prácticamente de patrimonio. Aunque también es cierto que ambos con unas deudas que ascienden a más de 200.000 euros. Entendemos de hipotecas y otra serie de cuestiones.
existe realmente una diferencia importante, que como decía antes, de ministros que tienen 1 millón en el banco, como es el caso de Castells, a apenas 7.000 euros, como puede ser Yolanda Díaz, ¿no? ¿No te parece esto curioso, estas diferencias tan Sí, grandes? sí, la verdad que sí, sobre todo porque Castells ha destacado por ser el ministro invisible, ¿no? Cuando estábamos en una época convulsa en las universidades que prácticamente no tenían, ni las instituciones tenían instrucciones claras, ni el alumno tampoco, directamente tampoco, pues sorprende que el que tenga una cuantía mayor sea este ministro y la que menos sea Yolanda Díaz, que sí tiene mucha más presencia pública, que sí se tiene, digamos, más contacto a través de los medios con el ciudadano y digamos que desempeña un papel un poco más visible, ¿no? Manuel Castel, que prácticamente ha estado metido en la cueva. Es raro que no hayan hecho, vamos, al menos de momento yo así no lo he leído en ningún medio de comunicación, que no hayan hecho hincapié en la diferencia por cuestión de género, ¿no? Que también es algo importante resaltar y que entiendo que bueno, que sigue, digamos, como el patrón de esa brecha económica que a día de hoy, pues, digamos que se perpetúa entre hombres y mujeres. Otra cosa es que, bueno, este sea el debate y no, digamos, la dimensión y la proyección y la valoración del ciudadano, que es al final que sostiene, digamos, todos esos bienes y todo ese patrimonio, sobre todo con la confianza mediante el voto y con bueno, con ese respeto que se supone que tienen que transmitir las instituciones. Efectivamente, y seguimos con política, y es que esta semana también ha sido muy movida el tema judicial, con el juicio de la Caja B del PP, en la que, bueno, ha desfilado como testigo buena parte de la antigua cúpula del PP, entre ellos Mariano Rajoy y José María Aznar, los dos expresidentes del PP. ¿Cómo ves esta situación en la que dos expresidentes están declarando en un juicio como testigos por corrupción? Pues mira, básicamente yo entiendo ya que la caja B de PP está suficientemente acreditada. El Ministerio Público ha certificado que el PP se benefició de dicha operación, liderada por el empresario Francisco Correa, por al haber participado en ciertos contratos y en comisiones ilegales que provienen en su mayoría de este grupo empresarial de Francisco Correa. Y bueno, eso ya es una circunstancia que tiene que ser asumida. Evidentemente, la convulsión mayor ha sido cuando han tenido que declarar desde sus casas. Bueno, ya fue llamativa la imagen de Aznar con mascarilla declarando desde su casa, cosa que me parece anecdótica, pero que los medios de comunicación han dado mucha importancia a ese detalle, cuando realmente el detalle está en que son dos expresidentes que declaran por estar supuestamente vinculados a dicha operación. Las versiones que han acreditado y que una vez, después de muchos años, siguen defendiendo, es que todo esto ha sido una trama casi inventada o inventada por Luis Bárcenas para destruir al PP, y no solamente por parte de Luis Bárcenas, sino una trama burocrática y mediática para destruir al PP. Yo creo que esto ya está este discurso está un poco viciado. Evidentemente no van a reconocer su participación directa, pero solamente ya en haber estado en ese momento siendo miembro y de qué manera del partido con semejante cargo, pues yo creo que ya los hace lo suficientemente culpables, si no judicialmente, ya de cara a la ciudadanía. Eso es algo indudable. Sí, efectivamente. De hecho, los titulares que dejaron, aparte de los que he comentado, por un lado, José María Aznar rechazó haber cobrado sobresueldos como el resto, e incluso rechazó la existencia de Caja B en su época, durante su época como presidente del gobierno, mientras que Mariano Rajoy negó haber destruido la documentación que Bárcenas le acusaba de que tenían los papeles aquellos que probaban cosas, pero que fueron destruidos por el entonces presidente del gobierno. También recordando que decía, era un argumento muy parecido al que dijeron en un principio cuando saltó no este caso, sino a Trama Gürtel, el que fue, digamos, el precedente a la Caja B, y es que dijeron en un momento de que era una campaña del PSOE en contra del PP, una campaña sobre todo de Alfredo Pérez Rubalcaba. A estas alturas quizás es lógico, es posible creerse que realmente nadie sabía la existencia de esa caja aparte de Bárcenas. No, yo creo que
que eso es una versión que es muy complicada de asimilar y de asumir, y de hecho yo creo que en el momento en el que está ahora mismo el Partido Popular, que ahora que estoy recordando en una maravillosa entrevista que le hizo Évole a Aznar después de muchos años detrás de que fuera presidente del gobierno, José María Aznar, pues bueno, hizo un poco hincapié en esa idea, ¿no? Que él había dejado un PP muy limpio y que no tenía conocimiento de ninguna de estas circunstancias. Lo que más convendría al PP en estos momentos, en el presente, en 2021, sería una declaración por parte de Pablo Casado en la cual evidentemente no reconociera o sí pudiera reconocer, digamos, este pecado que tiene el PP para sanear de cara a estas próximas elecciones del 4 de mayo. Ahora tienen la oportunidad, digamos, de sanear. Y bueno, si Rajoy y Aznar estuvieron vinculados, pues bueno, yo creo que Luis Bárcenas es el que tiene la clave ahí, porque es el que está siendo, digamos, el detonante de toda la cuestión y el que está aportando documentos y el que está mmm, testificando e incluso buscando un careo con todo aquel al que está acusando de haber participado en ese momento. Por lo tanto, creo que es un desafío y una situación que ya se puede entender que hay mucha verdad en todo lo que afirma que fuera tesorero del PP, ¿no? Sí, bueno, veremos cómo avanza esto. Lo cierto es que ha habido muchos cruces de acusaciones. Por desgracia, no las suficientes pruebas para poder mostrar todo lo que se ha dicho por un lado y por otro. Pues sí que seguiremos de cerca este juicio, que tiene su próxima jornada la semana que viene, el día 6, el martes. Y bueno, dejamos un momento la política para pasar a la que es probablemente la historia de la semana. Y es que el barco Ever Given que ha paralizado el comercio mundial al quedarse estancado en el canal de Suez, ¿no? Un superbarco de 400 metros de eslora, básicamente más grande que la Torre Eiffel tumbado, encalló en el canal de Suez y con eso ha conseguido paralizar el mercado mundial. Ángela, depende demasiado la economía mundial de esta serie de mercados en el que un pequeño cambio, como estamos viendo, puede traer al traste toda la economía. Sí, imagínate si la economía es tan frágil que se ve perjudicada por una tormenta de arena que evidentemente ha llevado a que este portacontenedores, uno de los más grandes del mundo, como ya has dicho, más grande que incluso que la Torre Eiffel, pues haya provocado este caos comercial. Efectivamente sí que somos muy dependientes porque ahora mismo dependemos de una excavadora que sea capaz de quitar, digamos, de desencallar, como ya digo, este portacontenedores, que creo que es una paradoja y una metáfora bastante concreta y pertinente en el momento en el que estamos y en el mundo en el que estamos ahora mismo embuidos, porque es que parece que una tormenta de arena puede dejar caer el mundo. Prácticamente yo lo compararía como la caída del WhatsApp, que también se produjo hace unas semanas, que provocó también un caos completo, ¿no? Sí, además también ha traído la revitalización de una ruta comercial ya que digamos había desaparecido como la predominante hace ya un par de siglos y es la del Cabo de Buena Esperanza, básicamente rodear África pasando por el sur. Que ahora también tenemos esta especie como de apuesta entre unas empresas y otras, algunas que se quedan esperando, pensando que de aquí a unos días podría liberarse ese espacio, ese camino, mientras que otras asumen que esto va a tardar semanas y están, digamos, rodeando África entera para poder llegar a Europa. Eh, ¿Crees que esto va a poder seguir así unos cuantos días y vamos a ver una solución rápida o que esto puede ser realmente un problema que estemos semanas como están previendo algunas empresas? Hombre, la verdad que el desafío es importante, ¿no? Porque como ya has dicho, hay varias empresas que están apostando fuerte, apostando una maquinaria, todos los recursos habido y por haber, para ser, digamos, la empresa que ha desencallado el portacontenedores más importante del mundo en el canal o el que fuera uno de los canales comerciales más importantes y que ahora mismo se encuentra en un caos porque es que las imágenes son bestiales. Se ve el portacontenedores, se ve totalmente atravesado e incluso yo creo que a muchos le cuesta entender cómo una tormenta de arena ha sido capaz de desviar semejantes dimensiones en esa dirección. Parece que ha sido un poco como una casualidad o algo muy extraño, ¿no? Que incluso no se entiende. Hombre, yo espero que se resuelva rápidamente porque, como ya digo, este caos, este tapón que existe de, de este matiz comercial y económico, creo que está provocando un caos importante
y un desequilibrio y una nueva lucha entre gigantes, como ya digo, para desatacar ese problema y que, bueno, y que todo vuelva a la normalidad. Sí que es verdad que ha sido un cataclismo más dentro de toda la jornada política, económica y demás que hemos sufrido en estas últimas semanas. Es cierto que además este caos, que bueno, es uno de los puntos calientes, como estábamos diciendo antes, del comercio mundial, y es que el canal de Suez es básicamente el punto de unión entre Asia y Europa, con lo cual es uno de los, como decía, uno de los puntos más importantes en lo que es el transporte de mercancías. Y la verdad es que este caos también tiene unos datos, y es que aproximadamente el 15% del mercado mundial de transporte está siendo afectado por este problema, y es que aproximadamente a la hora pues son unos 400 millones lo que se está perdiendo, según algunas estimaciones, por tener este barco encallado en mitad del canal de Suez, atravesándolo más, bueno, como tú decías tú, Ángela, ¿no? Prácticamente en perpendicular con el canal, que no permite pasar de ninguna manera de un lado a otro. Con lo cual, la verdad es que es una situación bastante complicada y que hasta ahora todos los esfuerzos han sido totalmente en vano. Esperemos que en los próximos días tengamos mejores noticias y podamos ver ese barco otra vez pudiendo navegar y pudiendo retomar la normalidad en el canal de Suez, con la importancia que eso tiene a nivel de comercio mundial, ¿no? Que es uno, como decíamos, un lugar muy importante, porque básicamente te evita dar una vuelta entera a África para poder llegar de Europa a Asia. Efectivamente, la Organización Mundial del Comercio habla de una caída del volumen de intercambios del 9,2%. Eh, bueno, ahora se confiaba en un aumento de ese porcentaje, de ese movimiento comercial para revitalizar, digamos, la situación económica a raíz del COVID. Veremos a ver en qué medida esto nos afecta, porque claro, el comercio y los intercambios afectan no solamente a bienes comunes, ¿no? Sino también pueden incluir adelantos o atrasos, por ejemplo, en la vacunación, que es un tema bastante importante y bueno, que son de primer rango en este momento. Yo confío en que bueno, que se desencalle este barco que es tan necesario, ¿no? Y que implica también ese nuevo estímulo y ese nuevo empuje para la economía mundial. Y de las vacunas también hablaremos dentro de un ratito, pero primero, bueno, hemos salido a la calle esta semana y hay que hablar de ello, ¿no, Ángela? Hemos estado en la manifestación del sindicato Astea, de agencia de viaje, y cuéntanos cómo ha sido esa jornada. Pues mira, la verdad que fue una jornada bastante interesante y importante, ¿no? Tuvimos la oportunidad de, como tú dices, estar a las puertas del Parlamento, en la calle Juan de Rivera. Yo personalmente contacté con la presidenta de la asociación de Astea, que es la Asociación de Empresas Turísticas Andaluzas, que me trató fabulosamente bien. Luciano también, este portavoz que ha estado en La Sexta, creo que estuvo anoche, si no me equivoco. Y la verdad que bueno, que nos transmitieron un mensaje bastante crudo, pero con todos los argumentos del mundo, ¿no? Básicamente, pues igual que en el caso de los autónomos, cuando también estuvimos en Plaza Nueva apoyando y cubriendo las noticias de la asociación de AUPA, que es Autónomos Unidos para Luchar, el mensaje era casi unívoco, ¿no? Era buscar y demandar ayudas reales, efectivas, y que en este caso las agencias de viaje, que era el colectivo que se estaba manifestando a las puertas del Parlamento, pues una de las consignas más importantes era que pedían que no se les entendiera como de una manera igualitaria a la hostelería. La hostelería ha seguido funcionando, ha tenido mayor o menor beneficio, pero han seguido facturando y ellos no. Los testimonios que tenemos, pues bueno, ahora hablaremos de ello, pero es un verdadero drama porque muchos se han endeudado con los famosos créditos ICO, que lo que supone es un endeudamiento a largo plazo, así me lo hacían saber. Había casos de créditos ICO de 150.000 euros, de una caída de beneficios del 95%, de estar tramitando vuelos y demás, y claro, la cancelación, las grandes compañías sí recibían su importe y ellos no, siendo ellos los intermediarios. La verdad que la situación es verdaderamente dramática, sobre todo cuando se les ha prometido ayudas directas que no han llegado, que es lo más llamativo, ¿no? Sí, si te parece, vamos a escuchar primero a una portavoz
de este sindicato comentando, bueno, exactamente como tú comentabas, el por qué están ahí, por qué ven la necesidad de protestar frente al Parlamento. Hasta la fecha llevamos un año, desde marzo del año pasado, sin generar ventas ninguna, porque nosotros dependemos de la movilidad y movilidad continuamente nos están cerrando la movilidad, y ayudas no hemos tenido, hasta la fecha no hemos tenido ninguna ayuda. Y ese era el testimonio, como decíamos, pues la verdad, una situación complicada, con una gran caída, como decías, de sus ingresos. Y es que es verdad, aunque la hostelería sí es verdad que ha podido sobrevivir a duras maneras, algunos meses mejor, algunos meses peor, ha podido mantenerse abierta, mientras que la agencia de viajes, bueno, es un mercado que prácticamente ha pasado de todo a la nada, porque al estar cerrado durante la mayor parte del año, las fronteras, a veces muchas restricciones en vuelos, etcétera, han tenido muchos problemas para mantener, digamos, un ritmo normal de trabajo, ¿no? Y de hecho, otra de las cosas de las que se quejaban, Ángela, era de una incompatibilidad con las ayudas estatales, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues mira, la verdad que esto es lo más llamativo de todo, ¿no? Que parece ser que justo cuando se habían aprobado una cierta cantidad de dinero que para ellos era insuficiente, creo que eran unos 3.000 euros por agencia, les parecía algo irrisorio, porque como ya dices, lo que ellos necesitan es una adecuación de la movilidad y un entorno, digamos, que les favorezca un poco. Ellos piden esa exclusividad en esas ayudas y como lo que tú contabas, Antonio, justo cuando le dan el ok y la luz verde por parte de la Junta de que les hace llegar esta ayuda, que aunque consideran irrisoria, sigue siendo una ayuda, parece ser que al minuto pues se congelaron por esa incompatibilidad, algo que ellos no terminan de entender. De manera que el ambiente y el espíritu de la manifestación que se celebró, ya digo, con todos los parámetros permitidos, con mascarilla, con distancia, no hubo ningún altercado. Evidentemente había presencia policial, pero como lo hay en todos los eventos y todas este tipo de manifestaciones, sean más activas o menos activas. Y bueno, lo más llamativo era también una de las consignas, ¿no? De las cuales también fuimos testigos, que pedían la dimisión de Juan Marín, que al final es el que tiene la decisión y la potestad en todo esto, ¿no? Vamos a escuchar esos gritos de dimisión. Marín, dimisión. Marín, dimisión. Marín, dimisión. Marín, dimisión. Marín, dimisión. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Y sí, efectivamente, los ánimos estaban muy caldeados, sobre todo con el vicepresidente, pero en cambio no sé si puedes confirmar, respecto al presidente del gobierno, Juanma Moreno, ¿no hubo esa misma reacción o sí que había, digamos, malestar con él? Sí, bueno, se puede decir que sí, pero creo que la inquina y la crispación estaban en contra del señor Juan Marín, que al final, bueno, pues como ya digo, es el que tiene la potestad en todo en este sentido y el que puede mover ficha en pro de Andalucía, ¿no? Es que lo más llamativo era lo que más comentaba yo con todos los asistentes a la manifestación, era que era bastante, no sé, raro que siendo Andalucía uno de los motores turísticos, no solamente de España, y uno de los sectores más importantes de la comunidad, no hayan sido el primero en recibir un estímulo bastante contundente, porque yo una de las preguntas que les lanzaba era, bueno, estos 3.000 euros son insuficientes, aunque evidentemente lo veis con buenos ojos, independientemente de que palien un poco vuestras pérdidas. ¿Qué cantidad haría falta? Bueno, pues uno de los asistentes me dijo que sería necesario 80.000 euros por agencia de viajes en Andalucía. O sea, no tienen nada que ver estas cifras que me hacían llegar con la que van a recibir o recibirán en su momento. Porque ya digo, las pérdidas y el endeudamiento es muy grande. No entienden cómo la movilidad todavía no se ha asegurado con la mayor de todos los cuidados, no entienden cómo se encuentran fuera de la agenda económica y política de la Junta de Andalucía, porque al final es la Junta la que tiene que promover y defender los intereses de su comunidad de cara al gobierno central. Y bueno, esta era la situación. Ya te digo, fue una jornada bastante interesante y que nos dejó, bueno, pues estas sensaciones por parte de este colectivo.
Sí, tenemos también un par de testimonios de, bueno, de casos más concretos precisamente de estos gastos que decía, de estos pagos que no han podido recuperar, que habían hecho con aerolíneas, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar estos relatos. El problema real que tenemos ahora mismo es que hemos tenido que devolver a todos nuestros clientes el dinero que habían adelantado para sus vacaciones y que hubo que cancelarse por motivo de la pandemia, y sin embargo los proveedores no nos están devolviendo el dinero en muchísimos casos. Y sí, la verdad es que es una situación bastante complicada. Te quería preguntar también por otra de las quejas que ha tenido este sindicato, esta asociación de empresarios, y es que se quejaban de que estas ayudas que les llegaban eran, digamos, compartidas con el resto de sectores del sector terciario, del turismo, mientras que ellos piden unas medidas, digamos, concretas, únicas para ellos. ¿Por qué es esta situación? ¿Por qué solamente piden unas medidas que sean exclusivas para ellos? Pues básicamente porque tienen ese sentimiento de abandono y de no contar, digamos, no tener presencia dentro de lo que es el sector turístico. Ellos asumen evidentemente que son el único tipo, el único intermediario que está en las casas rurales, que están los hoteles y que tal, y que entiende perfectamente que ellos también se tengan que ver beneficiados, pero entienden que se están quedando un poco a la cola de todo este planteamiento, cuando realmente, pues bueno, como ya digo, se han tenido que hacer cargo de costes de cancelación, de alquileres, de seguridad social, en fin, innumerables gastos que han tenido que soportar en solitario. Entienden que la hostelería, todo el sector económico y turístico de Andalucía, del país, tienen que percibir esas ayudas, pero entienden que como ellos se sienten así un poco, digamos, en la estacada, pues defienden esta exclusividad que ya en principio con el bono turístico ya se les prometió, y es que es así como aparece en el BOJA, ¿no? Con esta aprobación del bono turístico para estimular el turismo dentro de nuestra comunidad. Pues en ese sentido, pues también se sienten un poco traicionados porque se ha renovado para ampliar esas ayudas, cuando ya la ayuda era escasa, y si se amplía más el abanico, pues todavía es más escasa, se queda en algo irrisorio. Sí, bueno, ese bueno que se llamó en su día el sello de Andalucía Segura, que se lanzó en verano precisamente de eso, como decías, para promover el turismo dentro de la región, para, digamos, era una etiqueta para comercios, para centros de turismo que estaban localizados dentro de la región y que habían sido reservados a través de algún tipo de agencia, algún tipo de empresa de este tipo que se dedicara al sector terciario. Y bueno, esperemos que esta situación pues tenga una resolución, sobre todo esas ayudas que están congeladas, a ver si se resuelve, y por lo menos de un lado hacia un lado hacia otro vemos cómo se resuelve esta situación, que la verdad es que lo peor que en este año, lo peor que puede ocurrir son que las ayudas se queden congeladas esperando a salir. Y con eso volvemos otra vez, como decíamos antes, y vamos a hablar de vacunas, y es que las vacunas han sido noticias, y podemos hablar principalmente de dos. Por un lado, AstraZeneca se ha vuelto noticia debido a la exclusiva del diario italiano La Stampa, que descubrió, gracias a sus informaciones, se descubrió la policía italiana 29 millones de vacunas escondidas en uno de sus centros, supuestamente para ser enviadas la mayor parte de ellas a Reino Unido. Ante esta falta de vacunación, de vacunas que estamos viendo en Europa, después de ese trato con AstraZeneca, que ha habido esas duras negociaciones, que parecía que es imposible que mantengan ese ritmo de vacunas entregadas, ¿está habiendo un trato de favor hacia el gobierno británico, Ángela? Pues mira, evidentemente nosotros ya esto lo adelantamos en anteriores programas, se sabía y hablamos de la especulación que podía tener un bien de primera necesidad como son las vacunas, y el hecho de esta publicación, este destape que ha hecho el diario La Estampa es maravilloso, la verdad, para ver hasta qué punto lo que planteábamos nosotros era cierto. Yo la verdad que cuando vi las noticias no me lo creía, digo, bueno, voy a esperar a ver si se confirma realmente, porque no me lo podía creer, teniendo en cuenta que la vacunación es lenta, que es el primer interés del mundo para, digamos, alcanzar una pseudo normalidad, que se hayan encontrado estas vacunas, pues me parece algo que debería de estar incluso penado, porque ya digo, es tener 29 millones de vacunas escondidas para ser enviadas a un país que actualmente no pertenece a la Unión Europea. Y no digo que ellos no tengan que recibir vacunas, por supuestísimo que sí, faltaría más. Pero si se supone que AstraZeneca
tiene un contrato firmado con la Unión Europea de una cuantía que ahora mismo no caigo, pero debe de ser de una cifra enorme. No entiendo cómo se permite que bajo cuerda por detrás se descubra casualmente 29 millones de vacunas cuando el mundo está corriendo contra el reloj para solucionar este problema. Desde luego, Bruselas creo que ya tomará cartas en el asunto, porque desde luego tiene que guardar un estrecho y férreo control, por lo menos para que el compromiso que tienen las farmacéuticas con la Unión Europea se cumplan, porque es que al final es querer y no poder. Sí, esta ha sido precisamente la queja desde la Unión Europea que decía que no hay una falta de equidad entre lo que las vacunas que envía Europa hacia Reino Unido, esas que fabricaba AstraZeneca en Europa y se enviaban a Reino Unido, y después las que la misma farmacéutica entregaba a la Unión Europea, que está habiendo un desnivel en el trato por un lado a la Unión Europea, por otro lado a Reino Unido, y que por tanto todas estas noticias que hemos visto de intentos de renegociación, de intentos de recuperar esas dosis que no estaban recibiendo, con todos los problemas que eso ha generado en la Unión Europea, ¿no? La verdad es que aún no se sabe al 100% si estas vacunas efectivamente iban a ir todas a Reino Unido. Según han salido algunas voces, bueno, podría ser una parte de ellas para el programa COVAX, un programa de la ONU para entregar vacunas, digamos, a países que no tienen capacidad económica para costearse por su cuenta las vacunas, pero lo que sí es cierto es que son muchas dosis de vacunas dentro de la Unión Europea, mientras la Unión Europea está con un déficit increíble de esta vacuna. Y esto también ha hecho que desde la Unión Europea estén explorando nuevas posibilidades, nuevas opciones de vacuna, y haya surgido, por ejemplo, la vacuna rusa, Sputnik. Ángela, ¿tú crees que realmente de aquí a una semana vamos a ver la vacuna rusa en la Unión Europea? Pues mira, yo creo que la suma de esfuerzos es importante por parte de todas las farmacéuticas, que el compromiso tiene que ser real, y efectivamente la vacuna rusa ha pasado de ser, digamos, la gran desconocida, incluso, bueno, la que menos, digamos, interesaba, la que tenía más contras que pros, pero al final van a tener que buscar la aprobación, la autorización. De hecho, se pretende que la Agencia Europea del Medicamento ya la autorice ya en abril para ponerla ya para activar la producción, porque evidentemente el tema de la vacuna necesita un compromiso y una cooperación internacional. Cuantas más fuerzas se sumen, siendo efectivas y con todas las garantías haya, mayor será el ritmo de vacunación. Lo que pasa es que si se especula económicamente y no se piensa realmente en el bien, en el futuro y en el beneficio que repercutiría para todos, pues ahí está el verdadero problema. Desde luego, comportamientos de ecos económicos vamos a tener y vamos a ver durante todo este proceso y probablemente durante toda la vida. Pero creo que deberíamos de tener un poco de conciencia ética y volver al punto en común, que es la vacunación, la protección de todas las personas del mundo, y dejar un poco al lado estos planteamientos que dejan por lo menos a la Unión Europea, en lo que cabe, a la altura del betún, y a las farmacéuticas, pues bueno, con una falta de compromiso importante en el momento más trascendental probablemente de los últimos años. Efectivamente, y bueno, esta vacuna, como comentabas, que se está pensando probarla ya en abril para iniciar su uso. Sin embargo, quizás unos problemas, se está hablando de la producción en Europa, que sería complicada en primer momento producirla dentro de Europa. Pero bueno, también tenemos otras candidatas, por ejemplo, la vacuna de Janssen, que ya está, también se empezará a vacunar, pues si no me equivoco, en abril. Y también tenemos de cara al futuro las vacunas Novavax y CureVac, en el caso de Novavax también de Estados Unidos, que aunque esta sería para su uso ya más pronto, mientras que CureVac, que es una vacuna, sería 100% europea, sería de esta empresa alemana, que todavía está en fase de revisión y que tardaría, pues bueno, bastantes meses en empezar a hacer su funcionamiento. Y también te quería preguntar, Ángela, porque hemos hablado, bueno, estas vacunas, como decíamos, pues europea, americana, de Reino Unido, el caso AstraZeneca. Y claro, en el lado frente tenemos la vacuna Sputnik rusa y también una de las que no se ha hablado todavía, que es la Sinovac, la vacuna china. ¿Existe realmente este juego geopolítico en el que solamente aprobamos vacunas de nuestros aliados, mientras rechazamos en principio vacunas que pueden ser más o menos igual de útiles, pero de otros países en los que estamos enfrentados, como es el caso de Rusia? Totalmente, Antonio. No creo que haya otra razón para tanta diferencia, tanta divergencia en un objetivo común. No, es que no puede. La lógica tiene que ser esa.
Es imposible que teniendo claro que el beneficio repercutiría a todo el mundo, esté ahí el interés económico por encima del interés puramente humano y económico indirectamente, porque sin salud, lo típico, ¿no? Es un razonamiento totalmente normal. Sin salud no hay economía. Por supuesto, el hecho de que la vacuna Sputnik ahora esté en la palestra obedece a una necesidad clara de aumentar las dosis de vacunación, la producción y demás. Y en el caso de que comentas de la vacuna china, pues 3/4 de lo mismo. La fiabilidad al final tiene que ver con el país de procedencia. Si aquí en Europa tuviéramos una única vacuna que representara a los a todos los países que la forman, pues te aseguro que no habría ningún problema. Es decir, nosotros tendríamos la nuestra, China tendría la suya, los países latinoamericanos, en el caso de que se le diera importancia al problema, como es el caso de Brasil, que me parece ya un genocidio en potencia, aprovecho para comentarlo. Yo creo que no habría este problema de egos ni políticos ni económicos, pero como es el libre mercado, pues la especulación, digamos que es la bandera más importante. Sí, bueno, como decía, ya también haciendo hincapié en eso, ¿no? De Brasil, el caso de Brasil, que quizás de los países que está poniendo de ejemplo, pero de ejemplo siempre para lo malo. Y es que ahora mismo está matando, bueno, en los últimos días está batiendo últimamente su récord de muertes y es que está ya en más de 3.600 diarias, lo cual es es un dato horrible y uno de los peores datos pues, del mundo entero, ¿no? La verdad es que probablemente cuando termine, según los datos que tenemos ahora y las previsiones, posiblemente Brasil acabe como el país que sufra más el virus, ¿no? Y bueno, ya retomando ya para terminar el tema de la Sputnik, en el caso en el que es lo que parece que se acabará fabricando en Europa, España parece que sería uno de los países elegidos para su fabricación, uno de los principales países de producción de esta vacuna. Así que veremos cómo va a ser la situación, a ver si podemos tener estos problemas que hemos tenido estos meses con la vacuna, se van resolviendo y podemos tener una vacunación más o menos fácil y rápida, porque como estamos viendo ya en esta sección, antes, por ejemplo, en el caso de este sindicato de agencias de viajes, la vacuna ahora mismo no solamente es necesaria por el tema sanitario, sino también por el tema económico, y es que el mundo entero está esperando a estas vacunas para poder volver a lo que se ha hablado ya tantas veces de esa vieja normalidad, de poder volver a poder vivir de nuevo, ¿no? Podríamos decir. No sé si tienes algo que decir. Totalmente. La vacunación, digamos, es el objetivo prioritario, debe de ser el objetivo prioritario, porque ya digo, repercute no solamente, como tú bien has dicho, no solamente en cuestiones sanitarias, sino que reactivaría todo, la economía y la vida de todo el mundo, que aquel 14 de marzo se quedó paralizado, por lo menos aquí en España. Creo que esa pesadilla es la que tiene que estar, digamos, en nuestra cabeza y ser el impulso para buscar una solución que debe de ser mucho más dinámica, porque entiendo yo que hay medios suficientes para darle un mayor ritmo a este proceso. Y bueno, pasamos ya al medallero de noticias de esta semana, y es que tenemos en el bronce a Angela Merkel, que anunció a las 4 de la mañana en hora de prensa medidas muy duras durante la Semana Santa, de restricciones de movilidad, prácticamente un confinamiento duro de nuevo durante esta semana, pero en cambio a la mañana siguiente, al día siguiente, se retractó de estas medidas y dijo que no, que al final no iban a ser tan duras como decía, y al final acabó pactando con los Länder, con las comunidades alemanas, medidas mucho más suaves, mucho menos restrictivas de las que anunció en aquella rueda de prensa. En la medalla de plata tenemos al Ayuntamiento de Madrid, que ha legalizado el chalet de Rocío Monasterio a las puertas de esta campaña electoral. Este chalet que ha sido noticia durante tantas semanas en diferentes momentos por aquellas obras que no estaban del todo bien aprobadas, etcétera. Y la verdad es que justo antes de esta campaña se ha legalizado y se ha quitado todas las trabas, todas esas quejas que había. Y en el oro tenemos el alcalde de Málaga, que defendió el otro día sacrificar la movilidad de los ciudadanos para garantizar espacios seguros a los visitantes. No sé qué tienes que decir sobre esto, Ángela. Es maravilloso. Pues mira, lo más evidentemente el oro tiene que ser el oro, porque este tipo de declaraciones, pues bueno, confirman un poco lo que yo creo que todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos españoles, hemos recibido con cierta estupefacción, el hecho de tener puertas abiertas
para el turista, pero puertas abiertas de manera, no de manera simbólica, sino de manera real, sobre todo en la Costa del Sol, que parece ser que es el Caribe, sobre todo para alemanes y británicos, que, oye, que yo no tengo nada que decir contra esto, pero entiendo que esa diferencia, esa pleitesía, al final nos está perjudicando, porque ya el año pasado vimos imágenes que las recuerdo y todavía me cuesta digerir el personal de los hoteles recibiendo a los turistas con una, con una pleitesía, con una, no sé cómo decirlo, como si fuera Dios que ha bajado a la tierra para salvarnos. Pues este era el espíritu. Creo que esto es totalmente erróneo, porque la movilidad y las garantías tienen que ser para todos por igual, tanto el que venga como el de aquí, como todos somos, digamos, en este sentido iguales, y no tiene que haber esa diferencia de trato. Por lo que respecta a Angela Merkel, me parece que bueno, que en ese momento de confusión se puede decir que fue el confinamiento que nunca fue, pero bueno, en cualquier caso, creo que lo más importante de todo esto es que ella pidió perdón, se retractó en su momento y bueno, revirtió la situación con lo más importante que tiene que haber en política y con lo que parece que en algunos países funciona, menos en el nuestro, ¿no? Que es el diálogo y el acuerdo. Y por último, de Rocío Monasterio, pues bueno, parece ser que la política española está reduciendo, digamos, sus medios de propaganda política, y que bueno, que efectivamente legalizar en este momento esta propiedad de la candidata de Vox para el ayuntamiento de estas próximas elecciones del 4 de mayo, pues bueno, es una medida, digamos, para rendir ese trato de favor, no solamente al partido y a Rocío, sino también al votante, que el 4 de mayo pues se dirija a las elecciones más importantes que de momento se van a celebrar aquí en España, junto con las de Cataluña, que veremos qué es lo que ocurre este próximo martes 30. Sí, desde luego, bueno, por ya cerrar con el caso del alcalde de Málaga, quizá lo increíble es que ha sido honesto, como decía, respecto a la sensación que dan los políticos, que es poner ante todo la movilidad de los turistas extranjeros antes de la movilidad más mínima entre los ciudadanos españoles. Y bueno, ya para terminar, el negre de esta semana, bueno, se lo lleva el diario El Mundo por unos titulares que puso ante una noticia de sucesos. Y bueno, si te parece, Ángela, voy a leer primero el que puso originalmente y luego el que después de borrarlo puso después. Y es que tituló una noticia como: un hombre arrolla con su coche 2 terrazas de 2 bares en Guadalajara, desesperado por haber perdido la custodia de sus hijos. Ante las críticas, obviamente, acabó borrando y volvió a retitular diciendo: arrolla con su coche 2 terrazas por la pérdida de la custodia de sus hijos. El conductor ha manifestado que lo ha hecho, y así entre comillas, voluntariamente ante la desesperación. Volvemos a estar ante un caso en la violencia machista, porque yo creo que esto quizá podría entrar tangencialmente en ese ámbito. ¿Se carga la culpa sobre la víctima en vez de sobre el agresor? Pues mira, fundamentalmente creo que en el diario El Mundo, y yo es una opinión personal y esto es una muestra de ello, cualquiera que vea la prensa, tanto digital como física, de diario El Mundo, se puede dar cuenta de que los titulares son claramente tendenciosos, y en este caso pues es una muestra más, no me estoy inventando nada. Y efectivamente, claro que sí, ¿no? Digamos, él comete un delito, pero es la desesperación porque ha perdido la custodia. Me parece que este tipo de mensajes no ayudan a nada, pero a nada de nada, no ayudan ni... Bueno, supongo que las ventas habrán subido como la espuma, porque no hay nada más impulsivo, algo más llamativo que un titular, y si es de esta razón y de este tipo, pues ya ni te cuento. Creo que ese tipo de prensa no hacen nada, no hacen prensa ni hacen nada en pro de la sociedad. Por lo tanto, la rectificación está bien, gracias a Dios que eso sucedió, pero antes que rectificar, mejor pensar qué es lo que se publica para evitar este tipo de publicaciones que nos meten a todos en el mismo saco. Sí, la verdad es que bueno, con toda razón. Y ya con esto pues terminamos la sección de hoy, de esta semana de crítica. Ángela, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Pero a ti, Antonio. Pero aunque esté despidiendo, no te muevas, por favor, porque ahora tenemos que no se mueva tampoco nadie, porque ahora tenemos que recibir a Romero para llegar a hacer la sección, como siempre, de deportes.
Después de la actualidad política, ahora ya como siempre, los deportes. Tenemos toda la novedad sobre la selección española, sobre la clasificación del Mundial, y para ello tenemos como siempre a Ángela y a Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, como siempre. Bueno, pues para empezar, los 2 partidos de España. A ver, Ángela, cuéntame, ¿qué ha pasado ahí? Pues mira, la verdad que el partido contra Grecia se presuponía que iba a ser mucho más fácil, por así decirlo, porque bueno, Grecia está a un nivel muy alejado de aquella que fue campeona en 2004 de la Eurocopa, con Karaguni, con Geka, con Kasuradi, con Mitroglou, en fin. No tiene nada que ver, ya era un habitual en estas competiciones y hasta 2014 lo fue, pero ya fue decayendo. Y bueno, la verdad que el partido fue mucho más complicado de lo que ya se intuía. De hecho, bueno, yo tengo una metáfora de ese partido que es el autobús griego. No sé qué pensará Romero, si estará de acuerdo conmigo, pero el partido fue mucho más complicado. A ver, Romero. Sí, la verdad que el partido, pues bueno, fue preocupante para España, igual que el último que disputamos, porque bueno, la verdad que no vimos una España que resuelve los partidos ante equipos claramente con un nivel bastante inferior para lo que puede demostrar la selección con los jugadores que tiene. Y bueno, es verdad que esta nueva selección, pues con mucha juventud, sobre todo con jugadores como Pedri o Bryan Gil, pues tienen que dar un paso adelante. Y bueno, la verdad que en general, pues como digo, fue bastante preocupante porque, si no recuerdo mal, en la primera parte pues no tiramos prácticamente a puerta, y eso tiene mucho que decir los delanteros Morata, Ferran Torres, y ante selecciones como esta, si no resuelven los partidos, pues se pueden llegar a complicar, y es lo que pasó. Es lo que pasó, porque si en el minuto 92 el portero de Georgia no llega a cometer ese error, pues volvemos a empatar ante un rival tan inferior. Así que la verdad que se pueden sacar muchas conclusiones de este partido. Espero que Luis Enrique pues vaya tomando nota de cara a la Eurocopa, porque estos errores pues te pueden penalizar y nos puede pasar como nos ha pasado ya en las anteriores eliminatorias, porque hemos caído eliminados en la fase de grupo. Sí. Es que además lo estabas comentando antes fuera de antena, y es que a España le cuestan mucho los equipos pequeños, los equipos que se encierran dentro, no solamente ahora, que sí es verdad que este último año le cuesta mucho, sino realmente incluso cuando era una selección ganadora fallaba mucho contra este tipo de equipos. ¿Es un problema serio que tiene la selección española o no? Ángela. Pues la verdad que sí, ¿no? España es un equipo que juega al fútbol de una manera muy abierta, tocando mucho. Sí que es verdad que le falta mucha verticalidad. En estos 2 partidos lo hemos visto, no tiene esa intención, esa efectividad de cara al ataque, a crear ocasiones. Morata tampoco creo que sea un delantero con hambre, digamos, un delantero intuitivo, como si podría ser Diego Costa, que al final tampoco cuajó por el juego de la selección. En general, España genera muy pocas ocasiones y lo pasa verdaderamente mal. De hecho, Bryan Gil, que en el partido contra Grecia fue el único revulsivo, el único atisbo, contra Georgia estuvo prácticamente desaparecido, teniendo en cuenta que en este último partido contra Georgia, los que han destacado ha sido Jordi Alba, precisamente porque Bryan Gil ha pasado a ser interior y le ha dejado a Jordi Alba como carrilero. Probablemente no hubiéramos llegado ni una vez al área con intención, porque evidentemente España toca el balón y toca perfectamente y tiene un 80% de posesión, pero al final, por más que me pese, porque en fin, yo siendo del Barcelona pues he visto este tipo de partidos y una vez y otra vez y otra vez te lo dan los goles, y eso tienes que tenerlo. El golazo de Morata pues evidentemente pues fue un golazo. ¿Por qué? Por un pase al área de Coque, que fue magistral, que Morata supo controlar y definir. Pero si no llegas a eso, tú no puedes llegar a cubrir 90 y pico minutos o 90 minutos con 4 ocasiones, con 4 córneres, que también el córner es algo muy simbólico, porque eso significa
que has llegado al área. Si tú tienes 4 córners en 90 minutos, yo creo que son datos bastante preocupantes. Por otra parte, también contra Grecia, el cambio, esa improvisación por parte de Luis Enrique de poner a Marcos Llorente por Pedro Porro, que es el único lateral derecho actualmente que tiene la selección, eso fue un cambio, una improvisación arriesgada. Ya lo comentábamos fuera de antena. Luis Enrique tiene que dejar de improvisar y tiene que poner un equipo sólido, un mediocampo sólido, un lateral derecho sólido y un delantero que tenga por lo menos ese arrojo en el área, porque si no, los partidos no se sacan. Y ahora viene Kosovo, cuidado. Romero, ¿tú qué opinas? ¿España llega a los 3/4 de campo y es incapaz de crear a partir de ahí? ¿Estás de acuerdo? Sí, puede ser eso, pero la verdad que no es tan preocupante porque sí tenemos jugadores de mucha calidad en 3/4 de campo, como puede ser Pedri, Canales, Fabián también, que no jugó su mejor partido. Y bueno, la verdad que tenemos grandes jugadores para desatascar esa encerrona de los equipos rivales, sobre todo Georgia, que lo vimos. Y es eso, la verdad que nos falta la definición, el tiro a puerta, y si Morata o el delantero que esté no tiene su día, se complica la cosa y no hay gol. Claro, entonces tenemos de hace unos meses aquel partido contra Alemania de Liga de Naciones, que es un 6-0, una paliza tremenda, un partidazo de España. Ahora pues estos dos partidos contra Grecia y Georgia, un empate y una victoria in extremis. Romero, ¿cuál es la selección de verdad? ¿O son las dos la misma selección? Sí, la verdad que si miramos el partido contra Alemania, los jugadores que la disputaron fueron prácticamente lo mismo que en estos dos últimos, con varias excepciones en defensa, como Pau Torres, que está lesionado, o Sergi Roberto, que no ha sido convocado esta vez, pero en general fueron todos los mismos, con Ferran Torres, que hizo un hat-trick, Morata, que hizo un gol y otro gol anulado, Rodri también. O sea, la mayoría pues estuvo en ese partido. Lo que pasa que, bueno, son distintos modos de juego. No juegan igual Alemania que una selección como Georgia, y ahí pues cuando entra la pelota pues tiene el día, y si no tira como pasó anteriormente pues no pueden encontrar el gol. ¿Ángela? Hombre, para mí la selección campeona es aquella que puede con todo tipo de rivales. Evidentemente el partido contra Alemania fue un partidazo total. De hecho, para mí el resultado fue incluso desorbitado, porque no me imaginaba ese marcador. No me imaginaba una derrota de España, ni muchísimo menos, pero meterle 6 goles a Alemania es meterle 6 goles a Alemania, precisamente siendo la pedazo de selección que es. Pero volvemos a lo de antes, equipos que se abren, España juega como pez en el agua. ¿Por qué? Porque tiene jugadores de mucha calidad técnica, de mucho juego. Es que tiene Pedri, tiene a Jordi Alba por la izquierda, tiene a Busquets, tiene a Marcos Llorente, tiene a Coque, tiene a Fabián, tiene a Thiago. Es demasiada calidad ahí. Lo que pasa es que, claro, luego viene un equipo correoso de esta calaña y no eres bastante inoperante. Por lo tanto, creo que es en esta segunda faceta en la que Luis Enrique tiene que replantearse cómo poder generar ocasiones de gol, pero como si fuera una metralleta. O sea, tiene que balones al área, segunda jugada, tiros desde segunda línea. Tiene que estar el equipo activo y dejar de tocar horizontalmente, porque es que al final, eso sí, sumar la posesión, y al final las estadísticas es un 80 y un 20, pero a lo mejor Kosovo llega 10 veces al área y nosotros somos incapaces. Por lo tanto, hay que apostar por una posesión efectiva y, por supuesto, por el gol, que es al final lo que te da los triunfos y los puntos. Claro, ahí has mencionado a muchos jugadores de medio campo con muchísima calidad, y es cierto. Y también, bueno, se habla de mucho de, ¿no?, como que hay muchos jugadores con muy buena calidad, tanto en el medio campo como en las bandas, en otras posiciones. Pero también otro tema del que hemos hablado, de hecho hemos hablado en este programa en el pasado, que el problema de que Luis Enrique, que hace muchos cambios, que cambia prácticamente en cada partido media alineación. Realmente yo creo que menos Sergio Ramos, el resto
va rotando permanentemente. Quizá el problema de España es que no tiene un 11 fijo, no tiene un equipo ya predefinido del que de hacer pequeños cambios, sino que es, digamos, un mare magnum de jugadores con mucha calidad, pero que no están todavía sentados como un equipo. Romero. Claro, no, todavía no tiene un modelo fijo y está probando todavía y si no recuerdo mal, pues esta es la última convocatoria ya para la Eurocopa, así que bueno, parece que en portería en los últimos partidos se ha definido por Unai Simón. Veremos a ver el nivel de Gea de aquí al final de temporada, pero es verdad que en general pues no tiene un once fijo. Puede ser que en defensa y en portería existen las cosas más claras, pero del mediocampo arriba hay muchos frentes abiertos, sobre todo por jugadores que están lesionados o que no están rindiendo y pueden ser perfectamente titulares, como puede ser el caso de Ansu Fati o Adama Traoré o Marco Asensio o jugadores de este tipo que pues no están dando el nivel o están lesionados y veremos a ver si podrían llegar, pero está claro que no tiene un once fijo todavía Luis Enrique. Ángela. Sí, totalmente. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas porque, como bien apuntaba Romero, hay ausencias que yo no termino de entender. Efectivamente, la ley de Luis Enrique es el que destaque en su equipo será convocado y el que no tiene complicada su presencia. Eso está hasta cierto punto medianamente justificado, pero al final la selección tiene una serie de necesidades que ahora mismo no están cubiertas. Yo he hecho en falta a Reguilón, he hecho en falta a Iñaki Williams, he hecho en falta a Mario Hermoso. En fin, son ausencias que quieras que no, pues Adama Traoré, por ejemplo, con esa contundencia física que tiene, ese arrojo, esa presencia que tiene en el campo. Yo creo que son jugadores que deberían de tener mucha más presencia y, por supuesto, Luis Enrique fijar una estructura que tenga que sea capaz de vencer a una selección como Alemania y una selección como Kosovo, que es el próximo partido que tenemos próximamente. Tiene que saber compaginar ambas dos y, por supuesto, dar una imagen de una selección que evidentemente está en formación porque ha apostado por los jóvenes, que eso me parece fabuloso porque hacía falta un relevo generacional, pero tienes que darle un impulso diferente a la selección si quieres pasar la fase de grupos y no que quedemos atrás, porque también tenemos por delante el 6 de octubre contra Italia las semifinales de la Liga de las Naciones, y la suerte es que Italia está también al mismo nivel que España en el sentido de estar en formación, pero que luego en la otra semifinal está Bélgica y Francia, o sea que hay que mirar todo un poco a largo plazo. Sí, sin duda, además es una competición que ya España se quedó la última vez a las puertas en el último partido, ahora ha conseguido con esa victoria que decíamos de Alemania meterse. La verdad es que habrá que verlo, pero bueno, también tenemos quizás ahora mismo uno de los rivales más importantes que tiene España a corto plazo, puede ser Suecia, ¿no? Que es el otro equipo que puede quizás quitarle, con el que está peleando esa primera posición en la clasificación y que además pues es el equipo más poderoso aparte de España en ese grupo para Eurocopa. ¿Vais esta España capaz de ganarle a Suecia en ambos torneos o vamos a sufrir? Sí, yo creo que se sufrirá seguramente en ambos partidos, pero como dije anteriormente, pues España es claramente superior a sus rivales de fase de grupo. La verdad que no hay comparación alguna y es verdad que Suecia pues tiene jugadores buenos como el resto de las selecciones, como puede ser también el caso de Ibrahimovic, la vuelta de Ibrahimovic, pero bueno, claramente superior, pero si viene jugando como en los últimos partidos, pues está claro que complicarán esa victoria ante estos rivales. Ángela. Hombre, la verdad que la vuelta de Ibrahimovic le da un toque a Suecia bastante llamativo, independientemente del rendimiento del jugador, que a pesar de estar rozando ya los 40 años, sigue dando asistencia y sigue marcando goles importantísimos. No hay que olvidarse también que en Suecia juega Alexander Isak, que es el delantero de la Real Sociedad, que es un jugador técnicamente muy potente. Yo creo que España pasará.
Evidentemente, o así lo espero, vamos, por si no se desataría una tormenta en torno a la selección brutal. Pero creo que va a costar mucho porque España tiene que cambiar muchas cosas, tiene que cambiar la imagen correosa de equipo impotente que no materializa las ocasiones que genera o las pocas ocasiones que genera. Yo confío en que esto sea una evolución paulatina, poco a poco, pero ahí hay que dedicarle tiempo y mirar bien cuáles han sido los errores en estos partidos, porque el penalti, por ejemplo, de Íñigo Martínez en el partido contra Grecia, eso es un fallo garrafal, porque entra con la pierna arriba y con la plancha y le dan la rodilla. Que sí, que son detalles tontos que del juego vertiginoso y tal, pero que eso al final condenó a España al empate, por lo tanto hay que estar un poco más metido en lo que es el juego y saber perfectamente a qué enemigo te enfrentas. Grecia, Georgia, Kosovo, Suecia. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, ya rápidamente para acabar con este tema, ¿cómo veis el partido de Kosovo? ¿El gol de Olmo último minuto puede ser un punto de inflexión para empezar a jugar mejor, para ganar ese partido? Rápidamente, Ángela. Pues puede ser, pero de ese tipo de jugada daría muy mala imagen. Yo no quiero que España gane así, la verdad. ¿Pero crees que va a ganar ese partido o va a costarle también como los anteriores? Yo creo que probablemente sea un punto de inflexión, pero eso hay que verlo. Los partidos hay que jugarlo y ver si hay evolución o no. Esperemos que sí. Romero, ¿tú qué piensas? Yo creo que ya en el tercer partido de esta fase de clasificación, ya creo que España va a cambiar la cara ya en casa, ya un partido serio en Sevilla, y esperemos que pues en nuestra casa pues no se pueda perder el partido o no se pierdan puntos, ya sea empate, porque solo nos vale la victoria. Y para terminar esta rondita al fútbol de selecciones, no podíamos no hablar sobre uno de los partidos que también se jugaron. Y fue un partido que acabó 2-2 con bronca. Estamos hablando del Serbia-Portugal, con ese gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto. Bueno, aquí principalmente quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿hace falta ya implantar el VAR en el fútbol de selecciones, Romero? Sí, la verdad que viene siendo bastante necesario, porque lo que hay en juego no es un trofeo de pretemporada, ni mucho menos, es una fase de clasificación de cara a un mundial, y la verdad que es bastante serio, y que ocurran este tipo de infracciones pues deja mucho que desear por todo lo que se formó para que funcione el videoarbitraje, y está claro que en partidos como este y en clasificaciones como esta pues debe estar el videoarbitraje para evitar lo que pasó en este caso con el gol de Cristiano. Ángela. Sí, probablemente sea un complemento que está faltando en este tipo de competiciones que, como dice Romero, pues necesitan la mayor limpieza o pureza, si es que el VAR es eso lo que otorga. Para muchos el VAR lo que hace es naturalizar el fútbol, porque le quita, digamos, el drama de una jugada como la de Cristiano, en el que el balón entra pero al final no se le da gol. No sé, yo tengo esas versiones, opiniones encontradas. Por una parte entiendo que el VAR es un instrumento muy útil, pero el VAR no deja de ser una imagen congelada que juzga el árbitro. No es como en el tenis, que aparece fuera, dentro, línea, tal. No, él congela la imagen, el árbitro la ve y él vuelve a interpretar la jugada. Yo creo que es más retención de jugada que, digamos, un evaluador de lo que ha ocurrido en un determinado momento. Lo que ocurrió con Cristiano, pues evidentemente entiendo su frustración, entiendo que saliera así del estadio tirando el brazalete, porque claro, en cualquier momento una jugada así te puede fastidiar y incluso perder o empatar un partido te priva de esa oportunidad. Así que yo creo que sí, que por una parte está bien que tenga presencia el VAR, pero por otra el juicio al final es el árbitro el que decide. Bueno, sin duda es siempre una ayuda extra al árbitro. Y yo quería preguntar precisamente por ese gesto de Cristiano Ronaldo al final. Él, que encima es el capitán de la selección de Portugal, hizo bien, quizás reaccionó demasiado, porque recordemos que después de esa jugada tan polémica,
se quita el brazalete, lo tira al suelo y desaparece del estadio. ¿Creéis que es un gesto, aunque pueda ser entendible, que debía hacerlo? ¿Creéis que debería tener algún tipo de sanción por parte de la selección? Bueno, una persona ambiciosa que siempre quiere ganar, destaca por ese hambre siempre y bueno, la verdad que quitarle ese gol y en el último minuto pues le cabreó muchísimo como a cualquier otro jugador y bueno, lo pagó pues con el brazalete del capitán tirándolo al suelo. La verdad que pues el gesto no fue el más bonito de ver, pero bueno, esa consecuencia de la frustración que tuvo por el gol claramente. Y bueno, sí que es verdad que después el árbitro se disculpó con la selección y con el entrenador de Portugal porque al final pues asumió ese error, pero como digo pues sí que se podía haber ahorrado el gesto. Sí, bueno, Cristiano es un jugador que siempre quiere ganar, siempre quiere destacar, ser el mejor, cosa que es obvia, como el gran deportista que es. Pero en cualquier caso también hemos visto momentos en los que Cristiano cuando le quita un gol, porque al final es otro jugador el que remata un tiro de él, pues también le entra... ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, sigue. Cuando a lo mejor ha habido algún roce en el balón y ha sido el gol dado a un compañero, pues también se le ha visto un poco expresiones de este calibre, ¿no? Enfadado. De todas maneras, la FIFA podría sancionarlo porque se podría considerar ese gesto como un acto de desprestigio hacia el fútbol y hacia la propia federación. Quizás podría ser un poco exagerado, probablemente, pero nunca olvidemos que no deja de ser Cristiano Ronaldo, que siempre ha destacado por ese carácter impulsivo y por ser el más competitivo. Creo que una sanción así, pues bueno, parecería un poco desorbitada. Y si para más Henry, como apunta Romero, pues el árbitro al final se ha disculpado porque ha considerado que ha cometido un error que ha perjudicado a la selección lusa, pues más a su favor. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero sancionable puede ser sancionable perfectamente porque así lo recoge la FIFA. Pues sí, bueno, y también hay que recordar que cerquita del mundo del fútbol, pero no exactamente, el fútbol sala se ha jugado también este fin de semana la final de la Copa en la que el Inter Movistar, uno de los grandes equipos de España, ha vapuleado al Barcelona, al Barça, y es que ha conseguido la mayor victoria de la historia en esta final de la Copa, ¿no? Que ha metido un tremendo 6-1, algo que creo que siempre hay que recordar, que no todo es fútbol, también hay otro tipo de deportes. La verdad es que, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa de esta final. Sí, totalmente. El Inter Movistar pasó por encima totalmente del Barcelona en la Copa, pero con un brutal 6-1. Empezó ganando el Barcelona, luego empezó ya el aluvión de goles por parte del Inter Movistar. Yo no me esperaba un marcador tan desequilibrado porque uno de los mejores de los equipos de la Liga de Fútbol Sala es el Barcelona y su homólogo es o el Pozo Murcia o el Inter Movistar. La verdad que ha sido un marcador que para mí ha sido bastante sorprendente, cuanto menos, y además siendo el nivel tan alto, no me esperaba este marcador, esperaba algo más apretado, pero el Inter Movistar ha sabido vapulear al Barcelona fácilmente. Y también tenemos que hablar de Fórmula 1 porque este fin de semana ha sido el Gran Premio de Bahrein. Y bueno, hablábamos al principio, hace unos días, de las buenas sensaciones de Fernando Alonso, el piloto español. Y la verdad es que ha acabado la carrera, no ha podido acabarla, ha tenido una avería en el coche y un resultado bastante malo. La verdad es que parecía en un momento que podía conseguir llegar a esos puntos, pero bastante mal. También la otra representación española, Carlos Sainz, ha conseguido, bueno, la octava posición en la que salía, mantenerla, con lo cual ha conseguido pues 4 puntos. Y como siempre, la carrera ha sido la victoria de Lewis Hamilton, el piloto que parece imposible ahora mismo desde hace ya unos años ganarle, que además también compartía podio con su compañero Valtteri Bottas, que ha quedado tercero. ¿Algún comentario que hacer, Romero? Sí, la verdad que Fernando Alonso tuvo bastante mala suerte. Ya habíamos hablado en anteriores programas que había mucha
expectativas e ilusiones puestas en él y la verdad que suena bastante a broma que un envoltorio de un sándwich pues se atascara en el conducto del freno y pues provocase que el Fernando pues no pudiese seguir con la carrera. La verdad que tuvo bastante mala suerte en ese aspecto. Ángela. Sí, bueno, la Fórmula 1 creo que de unos años para acá ha cambiado radicalmente, ¿no? La hegemonía de Hamilton, que como tú bien apuntabas, Antonio, es ya bastante constatada y contrastada en el tiempo, ya es un imperio que se abalanza de una manera brutal sobre el resto de escuderías, y el caso de Fernando Alonso, pues bueno, ha ido de más a menos, también por detalles también muy puntuales. Comentaba Romero este hecho, pero también coches que no le han respondido tan bien. Fue a Ferrari cuando Ferrari estaba en la pompa, tampoco tuvo suerte con el coche. Con McLaren también. No sé, quizás sean un poco más de suerte que la propia preparación de Fernando como conductor de Fórmula 1, porque, en fin, estos años atrás pues corroboran que es un gran competidor y un gran deportista. Entonces, creo que tiene que apelar un poco más a la suerte y a tener, sí, ese azar de cara a las próximas carreras. Yo creo que eso es lo que le falta. Y con ese pensamiento despedimos el día de hoy, lunes. Esa suerte para Fernando Alonso, que seguro que en las próximas carreras consigue poco a poco ir mejorando ese rendimiento. Y pues como siempre, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias Romero y Ángela por estar aquí otra semana más. A ti, Antonio, siempre. A ti.